Bueno, estamos de vuelta en Negocios son Negocios, unos días antes de las PASO, y tenemos la suerte de poder conversar con un experto en la temática que es Julio Burtman, politólogo, experto, justamente, y charlar con Julio. Primero, muchas gracias por la posibilidad de contar con tu presencia y conocimiento. Y queremos ver, bueno, cómo viene la mano, cuáles son los escenarios electorales esperables, ¿no? No te pido que hagas magia, pero no sé si, y perdón que agregue preguntas, pero esta semana han pasado acontecimientos muy relevantes en materia de inseguridad. También el dólar ha pasado la barrera psicológica de los 600, eso es más esperable, pero también ¿tiene algún efecto podrían tener algún efecto sobre el resultado electoral? Inseguridad es un tema importante siempre, aunque en esta Argentina de los últimos 2 años, sobre todo esta última Argentina, lo económico es realmente excluyente en las demandas sociales. Yo creo que va a ser una elección sobre economía. No casualmente el gobierno puso a su ministro de Economía, la oposición pone también economistas de candidatos. La que está tal vez un poco en desventaja en esta carrera por la cuestión económica es Patricia Bullrich, que no viene del palo económico. Pero bueno, justamente tal vez este giro reciente a la inseguridad probablemente le dé a ella algún tipo de rédito. Yo de todo modo creo que es una elección que va a ser fundamentalmente sobre la economía. Otra cuestión importante de esta elección es que yo creo que por primera vez esta primaria va a estar diferenciada de la general. O sea, las otras 3 primarias presidenciales que tuvimos, 2011, 2015, 2019, fueron casi un calco, ¿no? Lo que pasaba en la primaria luego se replicaba en la general y muchos se preguntaban para qué servía esto, era una suerte de encuesta cara. Pero creo en esta oportunidad no, en esta oportunidad hay una primaria competitiva en la oposición, eso Juntos por el Cambio, en la coalición principal. Creo que también el oficialismo tiene que acomodarse después de la primaria, porque no es un solo candidato, aparenta ser un solo candidato, pero hay 3 más. Está Sergio Massa, el candidato oficial del oficialismo, pero también está Grabois por la izquierda dentro del oficialismo, y están Schiaretti y Moreno que apuntan al mismo votante. Y está el fenómeno de Javier Milei como el tercero en discordia, que también va a ser influyente en esta elección, y luego queda por delante todo un conjunto de juegos de voto estratégico, por lo cual yo no diría que esta PASO nos va a dar exactamente la información sobre lo que va a pasar en octubre ni en noviembre. Uh-huh. Te consulto y mencionaste a Milei. ¿Pensás que a mayor descalabro económico, comillas, ¿no? Una variable, digamos, de entrecasa, mayores son las posibilidades de que la gente sienta más identificación con Milei? Yo creo que sí, y además creo que Milei cree eso. O sea, Milei prepara su proyecto político presidencial con un diagnóstico negativo. Él dice, la Argentina va hacia un descalabro económico, tal como dijiste vos, y yo tengo que fortalecerme como quien provea una propuesta superadora. Por eso, la propuesta de Milei es casi excluyentemente económica. Recién sobre el final se pueden hablar de otros temas, y te diría con una cierta dificultad, como que Milei está preparado para hablar básicamente de economía, y él tiene una propuesta fuerte, que es la dolarización, que es una propuesta que tiene buena imagen en la sociedad. No sé si sabe exactamente qué significa la sociedad de la dolarización, pero la figura del dólar es sumamente familiar para la sociedad. Y creo que sí, que un poco el voto Milei es un voto de angustia y búsqueda de respuesta económica. Sabes que yo tengo la percepción, no sé, no lo he medido ni nada, que entre los sectores más bajos hay gente que piensa que dolarizar significa que si ganás 1.000 pesos vas a ganar $1.000. Esto no pasa en otros sectores con mayor formación financiera, pero en muchos casos lo he testeado así, muy en familia, en círculos pequeños, y hay gente que siente eso. Gano 1.000 pesos por mes, voy a ganar $1.000, ¿no? Mira, eso que decís es así, y la prueba está en que los candidatos no Milei, tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio, se han esforzado en explicar eso, ¿no? Como que no crean que lo que está diciendo Milei es que van a ganar en dólares lo que hoy ganan en pesos. Claro. Más cuando hay salario de 100.000 pesos que no son nada, pero imagínate $100.000 de salario, pues bueno, Claro, aparte. sí. Pero creo que más allá de ese cálculo erróneo, sí creo que hay una idea muy generalizada de que ganar en dólares significa un resguardo para tu bolsillo personal, aun cuando eso no significa exactamente lo mismo, ¿no? La propuesta de dolarización no es una propuesta para ganar en ingreso en el corto plazo, sino que es una propuesta de, no sé, una suerte de contrato social para estabilizar la economía.
o en todo caso blanquear la dolarización existente, ¿no? Pero creo que ahí sí hay una cierta confusión. Ujú. Realmente. Por otro lado, viendo los principales actores y candidatos, podemos decir que hay una menor amplitud ideológica, haciendo una metáfora a partir de amplitud térmica, digamos, que en otros momentos uno ve la distancia, no son iguales para nada, pero uno ve la distancia entre Massa, Larreta, Bullrich, Milei. En términos de los discursos, la distancia parece muy inferior a lo que era en otros momentos, ¿no? Sí, yo te diría más, en Argentina, pese a cómo se vive en Argentina, el argentino suele sentir que hay mucha distancia ideológica entre las coaliciones principales, pero nunca es tanta. Comparado con otros países, o sea, en Chile, por ejemplo, entre Boric y Kast había bastante distancia ideológica, entre Bolsonaro y Lula también la había. En Argentina, entre Massa, Larreta, Bullrich, no tanta, creo que Milei sí aporta más diversidad, pero es cierto, todo se mueve en una franja que va del centro-izquierda al centro-centro-derecha, con bastante inclusive figuras comunes, ¿no? Porque muchos están de un lado y del otro. Creo que el cambio realmente, el que introduce mayor diversidad ideológica, que es Milei, bueno, y Grabois tal vez también, ¿no? Con un voto más cercano a un catolicismo de izquierda, pero yo creo que Argentina, comparada con otros países del mundo, sobre todo el occidente y sus periferias, es un país con baja distancia ideológica. Uh-huh. Y por otro lado, disculpa que te haga tantas preguntas, bueno, estás acá para eso, pero es más terapia psicológica que entrevista. En realidad uno dice los votantes de Larreta, suponiendo que no fuera electo, ¿no? ¿Ese voto iría 100% a Bullrich? ¿O hay menos distancia o empatía, digamos, entre Larreta y otras opciones como Massa? Y más cercanía entre Bullrich y Milei. Bueno, en caso de ganar a Larreta, que no lo veo muy probable, la primaria, ahí sí creo que él tendría un problema, una cierta afinidad entre Milei y Bullrich. Una afinidad que se pudo haber roto en estos últimos días o semanas porque hubo una emboscada, diría, mediática contra Milei muy fuerte, que hizo que el votante de Milei se enoje mucho conjunto por el cambio, tanto con Larreta, al cual ya estaba muy enojado, sí, pero creo que también se suma Bullrich al enojo, ¿no? La idea de que están boicoteando al candidato. Lo cual es cierto, porque la verdad que el asedio a Milei fue muy fuerte en los medios, y sobre todo en medios muy vinculados a Juntos por el Cambio. Eso creo que fue un error estratégico, porque creo que la ventaja, la conveniencia de Juntos por el Cambio era tener a Milei contento, no tenerlo enojado. En el caso de Larreta perdedor, creo que Patricia Bullrich y su equipo están convencidos que suman casi todo el voto. Yo tengo cierta duda. Creo que hay mucho votante radical que está con Larreta y que también está votando por Lustó y por Morales, por ejemplo, que no siente afinidad con Bullrich y podría buscar refugio en Massa o en Schiaretti o en otro candidato, ¿no? En Milei lo veo un poco más difícil, pero no hay que descartar nada tampoco. ¿Sabes lo que yo siento, desconociendo mucho el tema político? Es que a veces estamos sobreestimando el vínculo entre, digamos, la decisión de voto y la ideología. Y es más fuerte la atracción de la personalidad, ¿no? Y de repente un votante de Milei puede votar al socialismo, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? O sea, no tal vez en sectores en la punta de la pirámide socioeconómica educativa, pero yendo más abajo es como que hay la emocionalidad del voto, ¿no? Es bastante importante. Totalmente de acuerdo, y además es cierto que la idea de que hay un sistema de creencias y un sistema coherente de ideología en el votante es una idea que ya está probada hace como 60 años, es algo que cree la comunidad politizada, pero que no se verifica luego en la sociedad ampliada, ¿no? Hay mucho votante que tal vez vota a Grabois en la primera vuelta y si pierde con Massa, que es lo más probable, vote a Milei. Claro. O sea, ese votante existe, no es un marciano, es un ser humano que existe y va a suceder algo de esto. Ahora, también es cierto que, aunque esas similitudes y coherencias ideológicas sean un poco ilusorias, funciona un poco mejor la cuestión identitaria a veces, ¿no? Y creo que alrededor de Larreta se conformó una suerte de identidad radical que es bastante refractaria a Milei también, ¿no? Y creo que ahí sí puede
pueda haber algo de eso que se juegue, ¿no? Algo del campo de las formas o del método, del que se habla mucho en todos estos tiempos, tal vez opera en la realidad, ¿no? Y hace que un votante se sienta metodológicamente cercano a uno y no a otro. Y para concluir te pregunto el día después, la gobernabilidad del día después, ¿no? ¿Cómo ves los escenarios y el largo camino hasta octubre? Yo creo que el 14 de agosto va a haber un resultado que va a dar la impresión de algo que ya se puede percibir, pero que cuando se ve impacta más, de que va a haber un cambio político en Argentina, o sea que va a haber una alternancia, que va a ganar Juntos por el Cambio o un ensamble de Juntos por el Cambio, que va a ganar la oposición. Y creo que eso va a ser un efecto, ¿no? En principio va a haber un efecto de corto plazo financiero, donde me parece que parte de la atención se va a orientar a ese lugar, pero creo que eso es temporal, porque, digo esto para los que les gusta hacer un negocio de corto plazo, porque creo que pasada esa euforia inicial, creo que se va a notar en los próximos meses que octubre es otra elección y que noviembre es otra elección, o sea que no se va a definir el 14 de agosto el panorama político en la Argentina. Así que bueno, imagino un día después de corto plazo y luego una nueva incertidumbre. El largo plazo en Argentina son 2 semanas. Ponele. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos en una fecha tan importante como hoy, un par de días antes de las elecciones. Bueno, seguiremos hablando luego a ver cómo sigue la Argentina y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. A vos, Bueno, un fuerte abrazo y agradecemos a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. Siempre desde Negocios transmitimos un mensaje positivo y decimos que si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Y en este contexto de un programa emprendedor, creemos que es muy importante analizar las instituciones, la política, que son el contexto en el cual se desarrolla la actividad empresaria, emprendedora, de creación de valor en un país donde, digamos, las instituciones no funcionan en piloto automático y la política todavía determina mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks and